Yo principalmente voy a hacer un poquito un cambio y quizás voy a salir un poquito de la ciencia más pura, y mi presentación está enfocada un poco más en lo que es la difusión, un poquito más de difusión, como más general. Ahora, obviamente van a tener algunos detallitos ahí de técnicos, pero la idea es que sea un poco más general. Así que voy a desmarcar un poco de mis colegas. Bueno, el título de mi presentación está enfocado un poco como motivación, esto básicamente, con el diseño de las Naciones Unidas, obviamente, del diseño, el diseño del océano, está básicamente del desarrollo sostenible del océano entre la próxima década, o en esta década en realidad, por la UNESCO, y por lo tanto, este programa o este proyecto, esta idea, este marco general, tiene por concepto tener regularizado un marco común para toda la ciencia oceánica. En ese contexto hay muchas líneas de investigación en que tenemos acidificación de océano, cambio climático, etcétera, etcétera. Eh, y uno de los detallitos que hay ahí es la digitalización del océano. Es una palabra que quizá ustedes van a escuchar muy constantemente ahora, de aquí a los próximos años, una palabra que a lo mejor se va a poner de moda. Eh, entonces, la idea de mi presentación es mostrarle un poco esto, en qué estamos, en qué estado está IFOP, o en qué estado estamos nacionalmente, para hablar de modelos digitales o de digitalización del océano. ¿A qué nos referimos con digitalización? ¿O a dónde vamos a poder llevar, o dónde estamos enfocando nuestro norte en esa materia? Entonces, esta es una presentación muy antigua, una slide muy antigua que tenemos, pero que refleja un poco eso. Recuerden, ese diseño del océano, estamos pensando de ahora, del 2020 al 2030. Pero ya previamente a eso, ya IFOP, ya en el 2011, ya se dio cuenta que necesitamos empezar a avanzar en esto, avanzar en modelos digitales, o sea, modelos hidrodinámicos, atmosféricos, etcétera, etcétera. Gran parte de eso, de los resultados que se mostraron en la mañana, vienen de esa línea, o sea, de tener un fortalecimiento en lo que es la modelación hidrodinámica. Los primeros desarrollos fueron y se dan cuenta la parte verde de la parte de arriba, todo lo de conectividad, que por ejemplo habló Paulo hace un ratito atrás. Desde el 2011 en adelante se empezó a trabajar en esto. Empezamos principalmente en esta conectividad pasiva, en zonificación, macrozona, y las primeras herramientas de conectividad ya a partir más o menos del 2015. ¿Ya? Esto lo tenemos todo ahí en nuestro sitio Chonos, etcétera, etcétera, pero es en ese enfoque. Luego empezó un poco lo de los monitoreos, que es un poco lo que vamos a ver ahora del modelo MOSA y de cómo estamos tratando de integrar todo esto, básicamente para emergencia y mitigación de impactos, básicamente un pronóstico operacional para poder tener una respuesta rápida ante cierta emergencia. Y lo que ya también mostró Camila y mostró Gabriel, un poco esto del medio ambiente, ¿cierto? Planificación territorial, ventilación de cuenca, enriquecimiento orgánico, ver cómo estamos los procesos físicos, procesos químicos, procesos biogeoquímicos que están detrás de toda esta parte, a partir de observaciones, pero también de modelación, ¿ya? Eso es como lo que quiero que lo tengan en mente, o sea, algo que no se desarrolla de la noche a la mañana, es una cosa lenta, paulatina, que de repente, claro, uno empieza a avanzar y es como, bueno, no se ha avanzado tanto como uno quiere de repente de un año a otro, o a veces tenemos retroceso en algunas cosas, pero por lo general es un trabajo constante de mejoras en el tiempo. Entonces, desde el 2011 ya nosotros ya teníamos pensado esto, que era hacer algo muy importante, se apostó por esto y empezamos a avanzar. Bueno, hubieron también ahí obviamente algunas cosas, ustedes recordarán ahí quizás el 2011 con las cosas del Viruisa, básicamente, que empezaron a aparecer. Entonces, eso motivó un poco la modelación. Eh, pero lo que les voy a explicar ahora es como del 2014, oceanografía operacional, básicamente, y esto ya del 2014. Desde el 2014 se empezó a desarrollar, pensando en toda la zona sur austral, Patagonia chilena, Chiloé, Aysén, Magallanes, tener modelos, un modelo operacional que sirva para distintos actores.
¿ya? Que sirva tanto, por ejemplo, para la academia, pero principalmente enfocado quizá a los organismos tomadores de decisiones. Estos organismos tomadores de decisiones que puedan tener una información lo más fidedigna posible. Obviamente estamos hablando de modelos, no estamos hablando de la verdad absoluta. O sea, obviamente cada modelo tiene sus rangos de error, sus pequeñas complicaciones, obviamente, pero entre ese detalle y entre ese marco tratar de tener la mejor información disponible para poder tener una adecuada y rápida respuesta ante emergencias ambientales, por ejemplo. Pero obviamente esto tiene varios pasos y entre eso hay mucha investigación, hay que hacer validaciones de los modelos, hay que tener productos, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, MOSA nace este modelo operacional suraustral que nosotros bautizamos como MOSA, modelo que ya inclusive ya está publicado, tiene un par de publicaciones, cada vez se está ocupando más, inclusive por la academia, y es un conjunto de varias cajitas, varios modelos que uno podría empezar a explicar, y cada vez hay más modelos insertos uno con otro. Este esquema no es el más bonito que hay, pero quiero más o menos para que entiendan un poco el concepto. Hay un modelo oceanográfico que está detrás, que es principalmente un modelo, todos estos son modelos open source, son modelos libres, de código abierto, pero tenemos un modelo oceanográfico al cual, por ejemplo, es alimentado por un modelo atmosférico, otro modelo open source, y un modelo ideológico, a partir de modelos globales, etcétera, etcétera. Pero todos estos son modelos que estamos desarrollando nosotros acá internamente en IFOP. Este modelo oceanográfico, a partir, por ejemplo, del modelo oceanográfico y del modelo atmosférico, estamos avanzando en modelación de oleaje. A partir del modelo oceanográfico, estamos viendo el modelo biogeoquímico. Y a partir del modelo oceanográfico también, un modelo, por ejemplo, de partículas, derivador de partículas, algo similar a lo que mostró Paul, con otro enfoque más que nada. Entonces, bueno, estas partículas obviamente también pueden estar influenciadas por oleaje, pueden estar influenciadas obviamente por viento, y ahí uno va a empieza a juntar cada una de estos modelos entre sí. El modelo ideológico también puede ser alimentado por el modelo atmosférico, en la parte biogeoquímica también por la parte atmosférica, y así sucesivamente. Cada producto en sí es una componente que sirve para los otros productos. Y esto obviamente tiene un sistema que tiene que ser igual basado en observaciones y en monitoreo. O sea, cada una de estas cosas nos toma un desafío que tiene que ser que tenemos que tener información para cada uno de estos modelos. Ya para el modelo oceánico hay que tener información de la columna de agua, para la modelación atmosférica tenemos que tener estaciones meteorológicas, para el modelo de oleaje tenemos que tener boyas de oleaje, partículas, a lo mejor tener algunos derivadores, algunos experimentos de campo, etcétera, etcétera. O sea, ideológico, necesitamos flujos de caudales, necesitamos tener quizás mejor información de la Dirección General de Agua, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, pero en sí es para información útil. La idea es que esta información se convierta en productos y estos productos puedan ser ocupados por los organismos tomadores de decisiones, inclusive por la academia, por otros investigadores, etcétera, etcétera. Nosotros, obviamente, abierto a la posibilidad de colaborar casi con todo el mundo. Entonces, por ejemplo, nuestro primer modelo y el que empezamos a avanzar aquí fue Chiloé Aysén. Chiloé Aysén, nuestro modelo MOSA principal, y este es un modelo de 1 kilómetro de resolución que abarca toda la zona de Chiloé y Aysén, obviamente a esa escala. Es un pronóstico que está funcionando desde el año 2017, más o menos, ya más o menos de manera confiable, y esta es una pequeña prueba, toda esta transecta, unas mediciones que se hicieron ahora en junio, bueno, voy a mostrar todos los resultados de las evaluaciones, para eso pueden ir a los informes técnicos, o a las publicaciones, pero en esta, por ejemplo, una transecta que empieza acá en Reloncaví, termina en la Laguna San Rafael, y arriba podemos ver los datos de las observaciones, una campaña de STD básicamente, donde los colores indican temperatura y las isolíneas indican los contornos de salinidad. Entonces podemos ver cómo a esa resolución, o sea, siendo muy exigente con el modelo, podemos ver cómo se comporta en sí esta transecta tal cual. O sea, podemos ver, por ejemplo, que tenemos las mayores bajas de temperatura aquí en la Laguna San Rafael, que se observa tanto en el modelo como en las observaciones, aquí en la zona de Yacas-Puyuhuapi, o por ejemplo esta profundización y aumento de temperatura en la zona de Reloncaví, del Reloncaví y el Golfo de Ancud.
O sea, estamos pidiéndole eso. O sea, en la publicación ustedes pueden ver mucho más detalle, cómo se comportan los ASP ahí en esa zona, cómo están los mareógrafos de todas las zonas, más o menos con correlaciones de 0,90, casi 0,9, 0 y algo, en marea, en temperatura. Cuando lo vemos con análisis satelitales, están del orden del 0,98 de correlación, cuando vemos promedio. El modelo reproduce variabilidad estacional, etcétera, etcétera. No voy a decirles mucho más allá de eso, pero la idea es eso, que tengan en mente que hay un modelo operacional que tiene un pronóstico y que está constantemente ejecutándose todos los días para tener información útil. Luego, este no es la mejor imagen quizás, pero en el último tiempo, hace ya 2 años, he empezado a trabajar en Magallanes con un modelo operacional para esta zona. Y este modelo en sí todavía tenemos mucho que ajustar, que como nos explicó recién Leonardo al principio, y como ustedes ven de las presentaciones de la mañana, es una zona mucho más compleja. Y nosotros fuimos muy ambiciosos en esta zona y tratamos de abarcar todo el dominio y todos los canales y todos los fiordos, y como tenés que hacer algunas mejoras quizás a futuro. En lo más gris, este es solamente un promedio entre el 2022 y 2023, aquí un pequeño errorcito. Entre 2022 y 2023 hizo un promedio y se comparó TCM, temperatura superficial, entre el producto PIRS, que es un producto satelital, y este modelo para Magallanes. Ustedes ven, por ejemplo, en gris, que es más o menos el rango tolerable de temperatura, donde uno diría un modelo cualquiera, un rango tolerable entre 1, más o menos 1 grado de temperatura, algo aceptable. Entonces, todo lo que está en gris aquí son rangos aceptables. Lo amarillo ya un poquito más de alerta, y lo rojo ya sería, esto hay que mejorar más. Y básicamente la parte oeste, donde tenemos mayores problemas con este modelo, que tenemos que ir, obviamente, mejorándolo un poco. O sea, como les decía al principio, es un trabajo continuo. Podemos entrar más en detalle si es que necesitan hablar de esto, pero se está avanzando, hay mucho esfuerzo en esto, que de verdad es complejo. En la mañana mostraba el modelo Camila, pero claro, Camila usa otro modelo en esta zona, con Elías, por ejemplo, en GAM, Norway, no sé, en Skyrim, usan otro tipo de modelos para eso, que tienen otras aproximaciones. Esto es básicamente pensando en esta parte biodinámica. Como les decía, también hay un modelo atmosférico detrás, como les digo, voy a hacer pequeño énfasis, no en cositas. Un modelo atmosférico que nos dice, por ejemplo, esta es la estación se me olvidó, creo que esto era Apiao, en la mitad del Golfo entre sectores, cerca de sectores, en Golfo de Corcovado, y podemos ver, por ejemplo, aquí promedio horario y diarios, tanto de modelo y observaciones. Lo observado son las líneas verdes, lo naranjo para ustedes quizás se ven, es lo del modelo. Y podemos ver, por ejemplo, cuando hacemos promedio horario, que el modelo se ajusta bastante bien, lo mismo cuando ya después hacemos promedio diario. O sea, hay las variables, por ejemplo, de viento, están en fase, están casi en la misma amplitud, tenemos correlaciones de aquí del orden de 0,09, por ejemplo, 0,97 en alguna componente, en la componente B, que es la principal. O sea, muy buenas correlaciones. Y esto todo ustedes lo pueden observar en Chonos, en la página del modelo. Podemos ver estas cosas, podemos ver, por ejemplo, perfiles, podemos ver aquí las corrientes, podemos hacer transectas. Yo creo que la mayoría de estas personas que están acá quizás han participado de talleres anteriores, pero si no, si es primera vez, los invito a conectarse a la página de Chonos. Y en la página de Chonos, este es básicamente el pronóstico operacional. Por ejemplo, este es el pronóstico que saqué ayer para hoy día a la 1 de la tarde, que vamos a hacer la presentación. Entonces, podemos tener una mirada hacia el futuro. Pequeños días, a 3 días, pero es una pequeña mirada al futuro. Luego, tenemos este otro modelo que es Partimosa, que les decía, un modelo de partículas, que uno puede hacer la opción de hacer. En este momento tenemos 2 experimentos acá. Un experimento que son con partículas inertes, partículas que no tienen respuesta al ambiente, y tenemos una suposición de Cayleybuss, quizás no tan complejo como lo que tiene Paulo, porque como son pronósticos a 3 días, no nos interesa toda la etapa de desarrollo de este bicho, sino que nos interesa solamente la parte infectiva. Entonces está
está simplificado mucho, pero tiene una función de mortalidad que depende de la salinidad y temperatura. Entonces, a partir de eso, se liberan las partículas, tú puedes hacer una liberación de 3 o 10 días, tanto en Chiloé o tanto en Magallanes, con los otros modelos que teníamos previamente, y puedes, por ejemplo, ver cómo serían tus trayectorias, qué centros podrían estar quizás infectados o con mayor riesgo cuando hay algún cierto brote. Y si no, solamente partículas inertes que pueden ser usadas para distintas especificaciones. Ustedes liberan las partículas y pueden ver, por ejemplo, estas líneas, ustedes pueden ir siendo quick y pueden ir viendo, por ejemplo, cómo esas partículas se mueven en profundidad. Por ejemplo, acá, una partícula cualquiera, en su trayectoria, pueden ver cómo esta oscila a la profundidad que uno le lanza. Uno puede lanzar las partículas dentro de la columna de agua en un rango de profundidades y en un radio zonal, obviamente, para liberar muchas partículas. Tenemos otra parte que es de biogeoquímica, también que le estamos viendo. Yo solamente voy a mostrar un poquito porque la próxima presentación Valentina va a entrar mucho más en detalle. Pero nosotros como un detalle de esto es que biogeoquímica, la parte es un poco mucho más compleja, y hemos estado haciendo mucho análisis que ahí Valentina les va a explicar. Pero, por ejemplo, acá tenemos unos gráficos de oxígeno del modelo, o sea, observado a la izquierda, modelo a la derecha, y si ustedes ven, a lo mejor muy malos, se puede ver así como color así bien raro, pero si ven los rangos cuando hacemos la diferencia, son rangos de 0,5 o 1 de diferencia en oxígeno. Y estos son con mediciones, estos son puntos de mediciones de campaña de nosotros. O sea, también exigiéndole al modelo mucho, mucho. Lo último que hemos estado avanzando es modelación de oleaje, y esta modelación ya es a otra escala dentro de este modelo en Chiloé Aysén, y solamente para variación, si dan cuenta, son otro tipo de grillas, son grillas muy parecidas a las que ocupan en la parte que conversó Camila, son simulaciones con grillas no estructuradas, con triangulitos, con mejor resolución, obviamente, en la zona del interior de los canales y los fiordos. Y estas zonas, por ejemplo, uno puede ver que bueno, estas grillas, aquí hicimos pequeñas comparaciones con una boya del Choa que estaba por acá, al lado de, básicamente al sur del Corcovado, y otra boya que teníamos nosotros aquí a salida de Hornopirén, más que nada, y podemos ver cómo están el modelo, cómo está la boya, y cómo había otro modelo global, que de hecho, en este momento el modelo global está dando mejores resultados, o sea, tenemos que todavía calibrar mucho este modelo, pero es tener un modelo propio nuestro que nos permita hacer las mejoras que son necesarias para tener, obviamente, el mejor producto para disponible. Luego, en esa misma línea de contexto, se desarrolla un modelo ideológico, que es un modelo Flow, que lo hemos bautizado de esa forma, que tiene información de más de 30.000 cuencas en la Patagonia. Ya, esto es algo que uno debería tener quizás disponible y fácil de la Dirección General de Agua, que no lo tenemos, por lo tanto, como no existía, tuvimos que desarrollarlo. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden hacer puntitos, clic en cualquiera de esas mini cuencas o cuencas chiquititas y pueden ir teniendo un caudal, el caudal medio y una serie histórica desde el año 1980 al 2022 prácticamente. Pueden descargar la serie de tiempo, se pueden descargar los promedios, los ciclos anuales, etc. Y en todos estos puntitos grandes, donde hay información de la DGA, tú puedes ver, por ejemplo, aquí en el pueblo, cómo es el dato de la DGA y cómo es el dato de nuestro modelo, para ver si ustedes también quisieran hacer la validación. Como lo mismo con la parte atmosférica, ahí ya cada vez hemos ido avanzando más en estaciones, y aquí en las estaciones ya tenemos en la zona ya 8 estaciones disponibles en la zona norte. Uno puede también en el sitio web de Chono, en RedMed, pueden ir ahí, pueden hacer clic en esta estación y pueden graficar la magnitud del viento, pueden descargar los datos, pueden, ¿cómo se llama? Pueden visualizar, hacer algunas pequeñas estadísticas rapiditas. La idea es que sea muy intuitivo y que sea fácil de usar. O sea, cualquier información ustedes la pueden solicitar. Eso es un contexto general. Conclusiones, más o menos, obviamente conclusiones, motivaciones, etcétera. Es que mostrarle que este modelo que es pionero, obviamente para Patagonia, es un trabajo constante, como decía, desde el año 2014 más o menos que se está trabajando, pero cada componente, y eso es lo que tienen que tener
cada componente está pensado en múltiples aplicaciones. O sea, la parte atmosférica, cómo relaciona con la parte biogeoquímica, cómo se relaciona con las partículas, cómo se relaciona, por ejemplo. Y la parte oceanográfica, ya hemos trabajado, por ejemplo, con otros colegas en otras partes, para hacerlo, por ejemplo, no sé, enfoques con relacionar esto con, no sé, distribución del fin chileno, que hicimos una última publicación que hicimos ahora, o trabajarlo, por ejemplo, estas cosas con respecto a floraciones algales, cómo puede estar la parte hidrodinámica eh, aportando. Eh, Siempre en constante mejora y siempre con la participación, obviamente, que podemos incorporar nuevos modelos. O sea, si de repente uno empieza a pensar y decir, mira, a lo mejor hay que agregar un modelo específico de derrame de petróleo, se puede empezar a pensar ahí. O, no sé, si queremos algún modelo más de interacción, de sedimentos, quizás, mientras vayan saliendo más necesidades, este modelo se puede ir robustizando en el tiempo. Por eso, el desafío final es digitalizar todo este océano, empezando por la Patagonia chilena. No sé si todo Chile, pero hay que ver los recursos. Obviamente no he conversado nada de eso, pero todo esto en recursos computacionales es altísimo, pero hay que empezar por lo menos en la Patagonia, a tener esto bien digitalizado. Y todo esto lo pueden encontrar en Shonos. Muchas gracias. Obviamente esto no es solo, entonces todo el equipo de trabajo que estamos trabajando acá, una pequeña, es básicamente gracias al aporte de ellos en todo esto. Y obviamente a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y la Secretaría de Pesca y Agricultura, obviamente por el financiamiento de todos estos productos que si obviamente no fueran permanentes en el tiempo no se podrían desarrollar. Muchas gracias.